La NASA encontró una nave humana de 1.300 millones de años en Marte. La verdad sobre nuestro origen es aterradora. Estaba mirando una mancha de café en mi escritorio cuando llegó el mensaje cifrado. La mancha parecía una calavera deformada, lo que probablemente dice más de mi estado mental que del café. Era martes, 14 de marzo de 2023, y había pasado la mañana realizando diagnósticos térmicos en un equipo que sabía que jamás saldría de la Tierra. En eso se había convertido mi vida. Tenía 43 años, un doctorado del MIT, y mi mayor logro esa semana había sido arreglar un conjunto de sensores que permanecería almacenado durante la próxima década. El mensaje de alerta interrumpió mis pensamientos. Un código de prioridad con borde rojo que no veía desde hacía 6 años. Casi lo borro. Casi. En cambio, lo abrí. El asunto estaba en blanco. El remitente figuraba como MSC Secure Channel, Mass Surface Operations Command. Me habían revocado la autorización de esos sistemas después de solicitar una reasignación tras el divorcio. Volver a ver esa designación fue como tocar una herida que nunca cicatrizó del todo. Dentro había un único archivo de imagen y una cadena de coordenadas, Tempi Terra, norte de Marte. La imagen mostraba una composición satelital de uno de nuestros drones de reconocimiento, del tipo que usamos para mapear posibles lugares de aterrizaje para futuras misiones. Excepto que esto no era un estudio de un lugar de aterrizaje. Era una sombra. Bordes nítidos, geométricos, que se extendían sobre llanuras basálticas donde no debería haber nada que proyectara sombra. Hice zoom. La sombra medía aproximadamente 180 metros de largo. Era perfectamente recta y estaba orientada a 17 grados respecto al norte magnético. La superposición térmica mostraba una diferencia de temperatura a 40 metros por debajo de la superficie, 88 grados más cálida que el sustrato circundante. Me recosté. Mi café se había enfriado. Fuera de la ventana de mi oficina, el tráfico de Houston avanzaba lentamente en otra tarde gris. En medio de ese caos de coches y frustración, la gente llevaba una vida normal, volvía a casa con sus familias. Besaba a sus hijos para darles las buenas noches, hacía planes para las vacaciones de verano. Yo no había besado a mi hijo para darle las buenas noches en 8 años. Tommy murió en una carretera de montaña en Colorado. Hielo negro. El pronóstico del tiempo indicaba un 38% de probabilidad de heladas. Había calculado que era seguro. Había analizado datos históricos de esa ruta específica, comparado patrones de temperatura, comprobado la presión de los neumáticos 2 veces. Creí haber tenido en cuenta todas las variables. Me equivoqué. Sonó mi teléfono. Línea directa. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Kepler. Mi voz salió más ronca de lo que pretendía. Daniel, soy Sanjay. El profesor Sanjay Mercer, mi director de tesis durante mis estudios de posgrado. Ahora director del control orbital de Marte. No habíamos hablado desde que rechacé su oferta para trabajar en la misión de seguimiento de Perseverance. Eso fue hace 3 años. Vi la imagen, le dije. Entonces entiendes por qué te llamo. La voz de Sanjay tenía esa misma precisión y cuidado que recordaba de los seminarios. Nunca desperdiciaba palabras. Alguien borró el primer lote de fotos de reconocimiento. Las recuperé de los servidores de respaldo antes de que el borrado se propagara. Daniel, esto ha estado ahí desde hace no sabemos cuánto tiempo, pero no es natural. Volví a abrir la imagen, estudié los bordes de las sombras. Podría ser el colapso de un tubo de lava. Las fallas paralelas a veces crean cavidades lineales. Ejecuté ese análisis. Firma térmica errónea. Los tubos de lava retienen el calor de manera diferente. Esto se dirige como si algo estuviera generando calor desde un punto de origen específico. No respondí, no pude porque sabía lo que estaba insinuando y mi cerebro ya lo estaba rechazando. Sanjay continuó, la NASA te quiere para el estudio terrestre. Necesitan a alguien con experiencia en radar de subsuelo, alguien que entienda de imágenes de penetración. Yo ya no soy esa persona. Tú eres exactamente esa persona. Cartografiaste las capas de hielo de Europa.
Desarrollaste los algoritmos que todavía usamos para la solicitud de una asignación de bajo perfil. Sanjay, ¿sabes por qué? Silencio en la línea. Luego más bajo. Sé lo de Tommy. Lo siento. Debería haberme puesto en contacto. La mancha de café en mi escritorio pareció oscurecerse. ¿Qué más me estás ocultando? Hay una segunda complicación. La NASA no tiene presupuesto asignado para una misión completa en la superficie. El gobierno negoció una asociación con Tarsus Dain. Contratista privado. Proporcionan transporte y equipo a cambio de la copropiedad de los hallazgos. Me reí. Sonó amargo. Vendiste los derechos del descubrimiento a una corporación. No fue mi decisión. Pero Daniel, escucha. Si esto es lo que creo que es, si hay algo artificial ahí abajo, necesitamos a alguien que priorice la ciencia sobre el lucro. El contratista que envían es agresivo. Necesitamos que seas el contrapeso. Miré la fotografía colgada encima de mi monitor. Tommy a los 14 años, sonriendo al Gran Cañón, con toda la vida por delante. Había tomado esa foto un año antes del accidente. Un año antes de aprender que todo el conocimiento del mundo no puede predecir el caos, no puede controlar los resultados, no puede salvar a la gente que amas. ¿Cuándo me voy?, pregunté. El transporte se lanza el viernes. Te reunirás con el equipo el jueves por la mañana. Instalación segura. Coordenadas entrantes. Sanjay hizo una pausa. Hay una cosa más. Quiero que veas algo antes de comprometerte. Ya me comprometí. Daniel, escúchame. Allá por el 71, antes de que nacieras, la NASA y la Unión Soviética dirigieron un programa conjunto clasificado. Lo llamaron Proyecto Precámbrico. El objetivo era buscar evidencia de civilizaciones tecnológicas anteriores en el registro geológico de la Tierra. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué encontraron? Anomalías. Proporciones isotópicas en núcleos de hielo antárticos que no coincidían con la formación natural. Elementos fabricados que datan de cientos de millones de años antes de la explosión cámbrica. El programa fue clausurado. Toda la evidencia física fue destruida. Los discos fueron incinerados. Respiró hondo. Yo era analista junior en ese proyecto. Soy una de las 3 personas que aún viven que vieron los datos originales. ¿Por qué me cuentas esto? Porque hace 40 años escribí un memorándum que quedó archivado. Decía, si alguna vez encontráramos pruebas, musicales, de que la humanidad ha triunfado y fracasado antes, tendríamos que tomar una decisión. Intentarlo de nuevo o sabotearnos por miedo. Creo que Marte está a punto de obligarnos a elegir. La llamada se cortó. Me quedé en mi oficina hasta que el sol se ocultó tras los edificios y las sombras llenaron la habitación. Entonces abrí el cajón inferior de mi escritorio. Dentro había un termo que guardaba para emergencias, una pila de las calificaciones de Tommy y una carta de mi exesposa Margaret que nunca había abierto. Saqué la carta. El sobre estaba desgastado por el uso. La había llevado conmigo en 4 mudanzas de oficina, siempre con la intención de leerla, pero nunca me atreví. Tampoco esta noche. Lo devolví. En cambio, reservé un vuelo a Florida. Le envié un correo electrónico de 2 líneas a mi supervisor y empecé a empacar. A medianoche, ya estaba en camino. El jueves por la mañana, entré en una sala de reuniones sin ventanas en el Centro Espacial Kennedy, rodeado de personas que aún creían que la ciencia podía dar respuesta a todo. Se presentaron nombres, credenciales, especialidades. Pero yo solo me fijé en 3 rostros. Nora Led, geóloga planetaria. Habíamos estudiado juntas en la universidad, compartido laboratorio. Nos quedábamos despiertas hasta tarde discutiendo sobre la formación de cráteres de impacto. Casi habíamos sido algo más que colegas, casi. Luego conocí a Margaret, me casé y Nora se dedicó discretamente a su investigación. Volver a verla fue como abrir una puerta que había sellado. Cole Maddox Tarsus, el contratista principal,
Vestía un traje caro de unos 40 y tantos años que desentonaba en una habitación llena de monos de trabajo. Su apretón de manos era firme y ensayado. Su mirada era fría y calculadora. Más tarde me enteraría del cáncer de su hermana, de los tratamientos experimentales que no podía costear, de la desesperación que lo había vuelto despiadado. Pero en ese momento, vi a un depredador corporativo acechando un descubrimiento científico. El teniente Hux Morirano, enlace de la Fuerza Espacial. Silencioso, vigilante, armado. Su descripción de trabajo figuraba como seguridad de las comunicaciones. Su verdadero trabajo era asegurarse de que todo lo que encontráramos permaneciera clasificado. La reunión informativa duró 4 horas. Nos mostraron imágenes mejoradas, análisis espectrales y estudios geológicos. Cada dato apuntaba a la misma conclusión imposible. Algo artificial estaba enterrado bajo Tempiterra. Algo antiguo, algo que generaba calor después de millones, tal vez miles de millones de años, y algo que no debería existir. Lanzamos el lunes siguiente. Pasé el vuelo repasando el último mensaje de texto de Tommy, enviado 3 horas antes del accidente. Decía: "Te quiero, papá. Conduce con cuidado". Nunca respondí. Estaba en una reunión. Cuando vi el mensaje, ya se había ido. La estación orbital de Marte apareció en la ventanilla como una flor de acero que se abre en el vacío. 6 meses de viaje, y la mayor parte del tiempo la pasé evitando conversaciones. La tripulación pronto se dio cuenta de que prefería la soledad. Nora lo intentó una vez, trayéndome café a mi camarote, pero fingí estar dormido. Cobardía disfrazada de dolor. Atracamos un martes. El tiempo marciano no significa nada, pero los humanos necesitamos nuestros calendarios. Necesitamos nuestra estructura. Era abril de 2024 según el calendario terrestre, aunque la fecha parecía cada vez más irrelevante a medida que nos alejábamos de casa. El centro de operaciones bullía con el aire reciclado y la iluminación fluorescente. En algún lugar, los técnicos supervisaban los procesadores atmosféricos. En otro lugar, los ingenieros depuraban los sistemas de aterrizaje. En otro lugar, la gente realizaba su trabajo habitual, sin saber que a 40 metros bajo tierra marciana les esperaba algo imposible. Nora me encontró en la plataforma de observación. No pidió permiso, simplemente se sentó a mi lado y contempló el paisaje rojizo que se extendía bajo nosotros. «Me has estado evitando», dijo. «He estado evitando a todo el mundo». «No soy como todo el mundo, Daniel». Su voz tenía un tono cortante que recordaba de mis estudios de posgrado, cuando me recriminaba mi pereza con las ecuaciones. Solíamos hablar de todo. Yo tenía la vista puesta en Marte. Eso fue hace mucho tiempo. Hace 12 años que te casaste. Me mudé a Arizona. Ambos fingimos que no dolía. Ella se giró para mirarme. «Pero necesito saber si estás aquí porque quieres estar o porque estás huyendo de algo». La pregunta me impactó más de lo esperado. ¿Importa? Sí importa. Si estamos a punto de desenterrar algo que reescribe todo lo que sabemos, Nora se recostó. Sanjay me habló del proyecto Precambian, de lo que encontraron en la Antártida. Si tiene razón, esto no es solo arqueología. Es prueba de que no somos lineales. De que la humanidad ya lo intentó antes y fracasó. Añadí, tal vez. O tal vez lo lograron y nosotros somos los remanentes, los supervivientes que olvidamos de dónde venimos. Sacó una tableta y me mostró escaneos térmicos actualizados. La diferencia de temperatura está aumentando. 8 grados hace 3 semanas. Ahora es 1,2. Lo que sea que haya ahí abajo se está calentando. Eso me llamó la atención. Actividad volcánica. Sin indicadores sísmicos, sin emisiones de gases, solo calor. Resopla, apuntado, deliberado. Antes de que pudiera responder, Cole Maddox entró en la plataforma de observación con el teniente Morano siguiéndolo. Cole se movía como alguien acostumbrado a dominar las habitaciones. Morano se movía como alguien acostumbrado a vigilar las salidas.
Reunión informativa final en 10 minutos, anunció Cole. Nos miró a Nora y a mí. Espero no estar interrumpiendo. Sí, lo eres, dijo Nora secamente. Cole sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Bien. No me gustaría ser predecible. Abrió una pantalla holográfica. Tarsus ne ha asignado 3 vehículos de exploración, equipo de excavación y un laboratorio móvil de análisis. A cambio, cualquier tecnología recuperada se convierte en propiedad intelectual conjunta. División 50,50, en patentes y solicitudes. Me puse de pie. Esto es un estudio científico, no una operación minera. Es ambas cosas, Dr. Kepler. Bienvenido a la exploración espacial del siglo XXI. Los presupuestos gubernamentales ya no cubren la ambición. El sector privado llena el vacío. No le gusta. Puede quedarse en órbita. Morano dio un paso al frente. Su voz era tranquila y controlada. Caballeros, tenemos preocupaciones más importantes que los márgenes de beneficio. Si este objeto es artificial, si es anterior a la historia conocida de la humana, estamos ante un asunto de seguridad nacional. Todo lo que encontremos permanecerá bajo total secreto hasta que el mando estratégico decida lo contrario. ¿Así que la NASA no puede publicar sus hallazgos?, preguntó Nora. Nadie publica nada, dijo Morano. No hasta que entendamos con qué estamos lidiando. La reunión informativa fue como ver a buitres negociar por un cadáver que aún no había muerto. Cole quería dinero. Morano quería el control. La NASA quería el reconocimiento. Y yo solo quería respuestas que no desbarataran todo lo que creía entender sobre la causalidad, la historia y si la humanidad merecía una segunda oportunidad. Aterrizamos en la superficie de Marte 62 horas después. El descenso fue suave, controlado y rutinario, hasta que nuestro radar de aterrizaje detectó la anomalía de nuevo, ahora más cerca. La sombra había crecido, no en tamaño, sino en definición, como si algo subterráneo estuviera emergiendo para encontrarse con nosotros. La primera excavación duró 8 días. Utilizamos radar de penetración terrestre, cartografía sísmica e imágenes térmicas. Cada escaneo confirmaba los mismos datos imposibles. A 40 metros de profundidad, extendiéndose 180 metros a lo largo, había una estructura con bordes geométricos definidos. Cuando finalmente llegamos al objeto, me temblaban las manos dentro de los guantes. La broca se retrajo, cubierta de basalto pulverizado, y debajo, metal, sin oxidar, sin corroer, simplemente liso, oscuro e increíblemente intacto. Nora pasó su mano enguantada por la superficie. Análisis espectrográfico. Esta no es una aleación que usemos. La estructura molecular es incorrecta, demasiado estable, demasiado perfecta. Cole ya estaba buscando puntos de acceso. Necesitamos muestras, secciones centrales. Si este material tiene propiedades, podemos replicarlo. Mira los bordes, interrumpí. Donde el objeto tocó suelo marciano, el metal se transformó en vidrio, no en vidrio fracturado por el impacto, sino que se vitrificó, se fundió y se solidificó en suaves ondas, como si toda la estructura hubiera atravesado la atmósfera a velocidades de reentrada y hubiera sobrevivido. Apoyé la palma de la mano contra el casco. Incluso a través del aislamiento de mi traje, sentí su calor. Débil, pero presente. Está 2 grados por encima de la temperatura ambiente, dije. No se detectó ninguna fuente de energía, ninguna señal de radiación, pero está caliente. Morano se agachó a mi lado. ¿Cuánto tiempo lleva esto enterrado? Nora revisó su tableta. La datación isotópica en el basalto circundante sugiere que esta capa de formación tiene aproximadamente 800 millones de años. Pero el objeto en sí, dejó la frase inconclusa, recalculando. Las proporciones de desintegración del torio indican que el metal se forjó hace 1300 millones de años. La cifra flotaba en el aire marciano como una sentencia de muerte para todos los libros de historia jamás escritos. Cole rompió el silencio. Así que encontramos tecnología alienígena. Me puse de pie, observé el casco liso que se extendía hacia la oscuridad, observé los bordes vitrificados.
Observé las proporciones perfectas a escala humana de lo que ya podía distinguir que eran corredores y cámaras. No, dije en voz baja. Esto no lo construyeron extraterrestres. Nora me miró a los ojos. Ella entendió. Esto no se construyó en Marte, continué. Esto vino de la Tierra. Pasamos las siguientes 72 horas limpiando escombros de lo que ahora entendíamos que era una escotilla de acceso. Cole insistió en perforar más rápido. Morano sugirió que procediéramos con precaución. No dejaba de pensar en la causalidad, en cómo un descubrimiento desbarata todo lo que creía saber sobre el tiempo, la historia y el lugar de la humanidad en el universo. La escotilla se abrió hacia adentro. No hubo explosión ni descompresión, solo aire estancado que salía a borbotones, lo suficientemente frío como para empañar las viseras de nuestros cascos. Nora entró primero. Yo la seguí. Nuestras luces atravesaron la oscuridad absoluta, revelando pasillos con proporciones humanas exactas. Barandillas a la altura de la cintura, puertas diseñadas para seres con nuestra estructura esquelética. Tiras de luces de emergencia, ya inactivas, recorrían las paredes a intervalos regulares. Lo que encontramos en la cabina me revolvió el estómago. 2 asientos, nada extraños. Ergonómicos, diseñados para la columna vertebral y los hombros, con una postura idéntica a la nuestra. El acolchado se había descompuesto hacía tiempo, pero la estructura permanecía intacta. Alrededor de esos asientos, entre el polvo acumulado por el paso del tiempo geológico, se encontraban 2 huellas, con forma humana, de 5 dedos cada una, de un tamaño similar al de los zapatos actuales. La impresión era tan detallada que Nora incluso se arrodilló y les tomó fotos desde varios ángulos antes de hablar. No hay huesos, dijo finalmente. No hay cuerpos, solo marcas donde estuvieron parados. La voz de Cole se escuchó por el comunicador. Seguía afuera documentando nuestra entrada. ¿Qué dices? Digo que la tripulación no murió aquí, respondí. Se levantaron y se marcharon. Hace 1300 millones de años, estuvieron en esta cabina y luego se marcharon. Nora se adentró más en la nave. La seguí, escaneando con radar de penetración. La estructura interna de la nave se materializó en nuestras pantallas. Cámaras de reactores, compartimentos de almacenamiento, camarotes. Una sala de navegación con componentes cristalinos aún visibles, aunque no quedaban datos. Todo estaba diseñado para uso humano. Todo era increíblemente antiguo. Cole se abrió paso a la fuerza por la escotilla de acceso, con bolsas de equipo cargadas sobre sus hombros. Morano lo siguió, con movimientos deliberados, observándolo todo. Hay un núcleo de datos central, anunció Cole, señalando una bóveda sellada en la sección de popa. Si podemos extraerlo, restablecer la energía, ejecutar diagnósticos. No vas a extraer nada, dije, bloqueándole el paso. No entendemos este sistema. Alterarlo podría activar mecanismos de seguridad y provocar fallos en cascada. La integridad estructural podría verse comprometida por cualquier extracción física. Cole apretó la mandíbula. Ese núcleo podría contener propulsión, tecnología, materiales, ciencia, sistemas computacionales más allá de todo lo que hemos desarrollado. ¿Entiendes lo que eso significa? Medicina, energía, la capacidad de colonizar todos los mundos de este sistema solar. No significa nada si estamos muertos. Le respondí. Nora estaba analizando el entorno con nuestro equipo de análisis portátil. Las cámaras térmicas siguen funcionando, dijo en voz baja. Estoy leyendo firmas de plasma residual. El reactor no está activo, pero los campos de contención aún resisten. A duras penas. Morano se interpuso entre nosotros. Necesitamos una evaluación clasificada antes de que alguien extraiga algo. Esto entra dentro del protocolo de seguridad nacional. Nada entra dentro del protocolo que no hayamos descubierto aún, respondió Cole con voz tensa. Tarsus DN tiene el derecho contractual de evaluar toda la tecnología recuperada. Mientras discutían, Nora realizaba un análisis más detallado de la construcción de la nave. Observé cómo se acumulaban los datos en su tableta, composición del material, estructura atómica,
proporciones isotópicas, todo apuntaba a la misma conclusión imposible. La composición en su conjunto es extraordinaria, dijo Nora, interrumpiendo la discusión. No es metal puro. Se trata de cerámica en capas unida a aleaciones con patrones que no podemos replicar mediante la fabricación. Además, la composición isotópica del torio es uniforme en toda la pieza. Quienquiera que haya construido esto existió en un periodo en el que la distribución de isótopos de la Tierra era radicalmente diferente a la actual. Cole ya se dirigía hacia el núcleo de datos. Lo agarré del brazo. Esta nave sobrevivió a la reentrada a velocidades que deberían haberla incinerado. Le dije, la ingeniería aquí supera nuestra comprensión actual. Si arrancas ese núcleo, no obtienes tecnología, sino una explosión que vaporiza a todos en esta cámara. Sus ojos reflejaban ira, pero se detuvo. No porque lo hubiera convencido, sino porque, en algún punto de sus cálculos, se dio cuenta de que tal vez yo tuviera razón. Ella estaba en su radio encriptada, informando al comando estratégico. Su voz era cortante, controlada. Alcancé a escuchar fragmentos. Confirma que el origen artificial es anterior a la civilización humana actual por recomienda protocolo de contención inmediato. Entonces la nave se movió. No de forma drástica, solo un sutil cambio, una vibración que viajó a través del suelo, a través de nuestras botas, hasta nuestros huesos. El polvo acumulado en los rincones durante eras geológicas se elevó, se arremolinó y volvió a asentarse. La vibración duró exactamente 0,8 segundos. Pero en ese instante, sentí algo que no tenía nada que ver con lo sobrenatural. Nada místico, solo mecánico, industrial. La sensación de una máquina enorme intentando recordar cómo despertar tras un sueño interminable. Las luces de emergencia se encendieron. Débiles, apenas visibles, pero indudablemente funcionales. Una consola en la esquina se activó parcialmente. Aparecieron símbolos en una pantalla oscura. No eran palabras, ni nada reconocible, solo secuencias, progresiones matemáticas que se mostraban en patrones que me lastimaban los ojos al intentar enfocarlos. La mano de Nora encontró la mía y la apretó con fuerza. Daniel, susurró. La nave acababa de encenderse. Cole ya se dirigía hacia el núcleo de datos, con un kit de extracción portátil en las manos. Morano tenía su arma desenfundada, aunque no podía imaginar qué efecto tendría dispararle a una máquina tan antigua, tan inmensa. Y la cuenta regresiva, apenas visible en esa consola antigua, comenzó su descenso. Faltaban 99 horas y 43 minutos para que ocurriera algo catastrófico. La cuenta regresiva no se detuvo. Llegamos al centro de operaciones en la superficie en silencio, sin que nadie quisiera expresar lo que todos entendíamos. Un barco enterrado durante más de 1000 millones de años no se despierta solo. Las máquinas no se encienden después de ese periodo de inactividad a menos que algo las active. Y las únicas variables nuevas en este entorno éramos nosotros. Nora pasó las siguientes 8 horas ejecutando todas las pruebas diagnósticas disponibles. La observé trabajar, notando la precisión absoluta de sus manos, como su mente compartimentaba el miedo en análisis de datos. Así era como siempre había procesado la incertidumbre. Convierte lo desconocido en cantidades medibles. Asigna variables. Resuelve para X. La cuenta regresiva avanzaba. 97 horas ahora, tal vez menos. Cole discutía con Morano sobre los protocolos de extracción. La tensión entre ellos se había cristalizado en algo tangible. Cole quería que se extrajera el núcleo antes de cualquier posible catástrofe. Morano quería que toda la nave fuera acordonada, aislada y analizada a distancia hasta que el mando estratégico tomara decisiones. Aparté a Nora en el laboratorio de análisis. Estábamos solos, rodeados de equipos que zumbaban con silenciosa eficiencia. Fuera de la ventana del hábitat, Marte se extendía en tonos rojos y marrones apagados, indiferente a nuestra crisis. Las cámaras térmicas se están activando, dijo Nora sin preámbulos, comenzando secuencialmente desde el núcleo del reactor y avanzando hacia afuera a través de las líneas de distribución. No es aleatorio. Es una secuencia de arranque planificada.
¿Cuánto falta para la potencia máxima? Si el patrón se mantiene, revisó sus cálculos. 68 horas, tal vez 70, lo que significa que la cuenta regresiva llegará a cero poco después. Nora asintió. Ella mostró una representación tridimensional del interior de la nave. Mapeé la arquitectura interna usando un radar de penetración terrestre. La cámara del reactor se conecta a lo que parecen ser sistemas de propulsión. Múltiples carcasas de motores dispuestas en grupos. Daniel, esto no es una nave de exploración. Esto es una nave de transporte o una cita de puntos suspensivos. Se quedó sin palabras, buscando las adecuadas. ¿Una qué? Una plataforma de lanzamiento. La disposición geométrica de los motores, la escala, la redundancia. Está diseñada para generar un empuje enorme, suficiente para romper la atracción gravitatoria sobre un planeta. Se me hizo un nudo en la garganta. Romper la órbita, desde Marte, desde cualquier lugar. La arquitectura sugiere que estos motores fueron diseñados para el tránsito por el espacio profundo. Pero hay algo más. Mencionó las firmas térmicas superpuestas a la estructura de la nave. Los puertos de escape están orientados hacia abajo, hacia el planeta. Si la nave intenta encenderse estando aún parcialmente bajo tierra, el vector de empuje se canalizará a través de la corteza marciana. Comprendí las implicaciones de inmediato. Ventilación atmosférica. La explosión despojaría parcialmente la atmósfera superior. El efecto térmico inmediato superaría los 10 millones de Kelvin. La onda expansiva por sí sola llegaría a nuestra ubicación en minutos. No tendríamos ninguna posibilidad de evacuación. Cole entró al laboratorio sin llamar. Detrás de él venía Morano, cuya mano descansaba sobre su arma con una familiaridad casual. Esta noche extraeremos el núcleo, anunció Cole. Su mandíbula reflejaba la determinación que surge al no encontrar otra alternativa. Mi equipo dispone de una cámara de aislamiento portátil. Podemos extraer el conjunto de datos intacto, protegerlo de la contaminación ambiental y transportarlo a la estación orbital. Eso activará la secuencia de arranque, añadió. Entonces lo haremos rápido antes de que la cuenta regresiva alcance el umbral crítico. Una vez en órbita, podremos analizar el núcleo sin riesgo de una falla catastrófica del sistema. Morano negó con la cabeza. La extracción se clasifica como una acción hostil. Si esta nave es lo que creemos que es, perturbar su núcleo podría activar protocolos de defensa que no comprendemos. No existen protocolos de defensa, respondió Cole. Esta nave es una máquina. No tiene conciencia. No toma decisiones. No sabemos qué tiene, dije. No sabemos nada, excepto que ha estado inactiva durante más de 1000 millones de años y acaba de despertar. Cada suposición que hacemos es una conjetura. Cole se acercó. Ahora se reflejaba en su rostro una desesperación que no había visto antes. A mi hermana le quedan 6 semanas, quizás menos. Los tratamientos que necesita cuestan 15 millones de dólares. Tarsus Daim no los financiará a menos que yo obtenga resultados aquí. Este núcleo, esta tecnología, podría revolucionarlo todo. Medicina, propulsión, generación de energía, podría salvarle la vida. La confesión quedó suspendida en el aire reciclado entre nosotros. De repente, Cole ya no era un depredador corporativo ni un rival. Era simplemente un hombre que intentaba salvar a alguien a quien amaba, dispuesto a arriesgarse a una catástrofe musical planetaria por ello. Yo había pasado 8 años intentando hacer lo mismo. Intentando salvar a Tommy mediante el cálculo y el conocimiento. Intentando burlar a la muerte mediante la aplicación de la física y las matemáticas. Todo ese control, toda esa comprensión. Y no significó nada cuando el hielo negro tocó la carretera. Lo entiendo, dije en voz baja. Pero la extracción esta noche es un suicidio. Nora miraba fijamente su análisis, perdida en los cálculos. Luego levantó la vista. Podría haber otra manera. La cámara térmica se conecta a sistemas de refrigeración auxiliares. Si pudiéramos despresurizar manualmente el plasma a través de las ventilaciones secundarias,
Podríamos dejar el reactor sin combustible sin dañar el núcleo. ¿Cuánto tiempo ganaríamos con eso?, preguntó Morano. ¿6 horas? Tal vez 7. Retrasaría la secuencia de ignición, pero no la cancelaría. Una vez que el sistema detecte una pérdida de presión, activará los protocolos de recuperación automática. Estaríamos retrasando lo inevitable. 6 horas son suficientes para evacuar, dijo Cole. Lo miré. Tiempo suficiente para correr. No suficiente para resolver esto. Morano estaba de nuevo en su radio encriptada, informando de la situación al mando estratégico. Alcancé a escuchar su parte de la conversación. Palabras como fallo de contención y recomendar extracción inmediata, y si esto se hace público, las implicaciones son... Entonces la nave volvió a temblar, esta vez más largo, 2 segundos completos. Cayó polvo del techo del hábitat. El equipo vibró en los estandes. Fuera de la ventana, pudimos ver grietas apareciendo en el regalito marciano donde excavamos nuestro pozo de acceso inicial. La cuenta regresiva en nuestros monitores marcaba ahora 93 horas. La aceleración aumentaba. Cole ya se dirigía a la esclusa, preparando su equipo de extracción. Morano hacía llamadas telefónicas, coordinándose con el mando orbital. Y Nora observaba sus cálculos, con una expresión que pasaba de la curiosidad científica a algo más frío, casi resignado. Daniel, dijo en voz baja, mirándome a los ojos. Si no encontramos una manera de detener esto, si la nave llega a la secuencia de ignición, creo que sé lo que tiene que pasar. ¿Qué? Alguien tiene que volver ahí dentro. Alguien tiene que llegar a la cámara térmica. Alguien tiene que quedarse atrás y anular manualmente el sistema de presurización. Hizo una pausa prolongada. Comprendí lo que realmente quería decir, la decisión que ya estaba tomando. Intenté discutir con ella. Claro que lo hice. Pero Nora ya había hecho los cálculos, ya había aceptado las matemáticas de su propia muerte. Había algo casi sereno en su expresión, como si hubiera estado esperando este momento durante toda su carrera, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que terminaría eligiendo la ciencia por encima de la supervivencia. El equipo de extracción de Cole avanzó por el túnel de acceso a la superficie con equipo de corte y cápsulas de aislamiento. El plan era simple, brutalmente simple. Entrar, obtener el núcleo y salir. Morano había recibido autorización del mando estratégico, aunque no quiso revelar los parámetros exactos de dicha autorización. Sospechaba que les habían ordenado extraer el núcleo a cualquier precio. La seguridad nacional siempre ha tenido un precio, medido en vidas humanas. La cuenta regresiva había llegado a 86 horas. Si actuamos ahora, tal vez tengamos 4 horas antes de que el ciclo de regeneración térmica alcance el punto de no retorno, explicó Nora al equipo reunido. Su voz tenía la precisión clínica que siempre había admirado. Una vez superado ese umbral, la despresurización de la cámara activará los mecanismos de seguridad. El reactor detectará la pérdida de presión y comenzará los protocolos de reinicio de emergencia. ¿Cuánto tiempo tarda la despresurización?, pregunté. 8 minutos, quizás 10 si hay resistencia en el conjunto de válvulas. Me miró fijamente. Quien esté ahí dentro debe quedarse hasta que termine. La anulación manual no funcionará si no hay alguien presente físicamente para mantener la conexión. Una vez que la presión se iguale con la atmósfera marciana, los campos de contención colapsarán. El gradiente térmico caerá catastróficamente. Cole entendió el trasfondo. Temperatura menos 70 grados, más o menos. Nora volvió a su equipo. Los calentadores del traje alcanzan un máximo de alrededor de menos 80. No hay margen de error. Morano ya se estaba poniendo el traje. Yo me encargaré de la anulación. No, dijo Nora rotundamente. Te necesitan aquí. Los protocolos de mando requieren un enlace de la Fuerza Espacial en el centro de operaciones. Esa eres tú. Entonces me voy, ofreció Cole. Aunque su voz denotaba incertidumbre, su hermana esperaba resultados, tecnología, milagros. Entrar en esa cámara significaba renunciar a su última oportunidad de recuperar el núcleo. No puedes, dije.
Tienes que estar con el equipo de extracción. Si la despresurización funciona, si ganamos tiempo, alguien tiene que coordinar la extracción inmediata del núcleo. Todos en el hábitat entendieron lo que decía sin necesidad de pronunciarlo en voz alta. Nora era la opción lógica. Tenía los conocimientos geológicos necesarios para comprender la arquitectura de las cámaras termales. Poseía la serenidad requerida para trabajar en condiciones extremas. Y no tenía una hermana que estuviera muriendo de cáncer. No tenía una esposa que se negara a hablarle. No tenía el peso de un hijo muerto que la aplastaba cada mañana. Lo haré, dijo Nora simplemente. Soy la más cualificada. Entiendo el sistema mejor que nadie aquí. ¿Morirás?, dije. Sí. La palabra quedó suspendida entre nosotras como una sentencia irrevocable. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo que no esperaba. Una fotografía, vieja y desgastada. Nos mostraba a los dos en la universidad, probablemente hace 15 años. Estábamos de pie frente a una enorme muestra de núcleo de hielo en la institución Scripps. Ella me sonreía. Yo miraba el hielo. Siempre guardé esto, dijo Nora en voz baja. Incluso después de que te casaste, incluso cuando fingí seguir adelante, me lo entregó. Quiero que sepas que no se trataba de ser patética. Se trataba de comprender algo que no podías controlar. Hay personas que importan más que la lógica. Ojalá te lo hubiera dicho antes de que todo se complicara. No podía hablar. La fotografía se me desdibujó en las manos. Cole estaba comprobando las coordenadas de entrada con su equipo. La nave había sellado las rutas de acceso tras nuestra primera intrusión, pero la cámara térmica tenía un conducto de mantenimiento. Estrecho, difícil de recorrer, pero accesible. Nora entraría por esa ruta mientras la gente de Cole intentaba extraer el núcleo por la escotilla de acceso principal. Si todo salía a la perfección, ambos equipos tendrían éxito. Si no, Nora moriría mientras les daba a todos los demás 6 horas para completar la misión o evacuar. Los cálculos de probabilidad eran implacables. Los había ejecutado 3 veces. No cambiaban. Morano recibió otro mensaje cifrado. Su expresión se ensombreció al leerlo. El comando estratégico está adelantando el cronograma de contingencia. Si no podemos extraer el núcleo e iniciar el apagado seguro en 18 horas, autorizarán un ataque termonuclear de contención con una potencia suficiente para vaporizar el recipiente y esterilizar el área circundante. Eso aún está dentro de nuestro margen operativo, dijo Cole. Podemos sacar el núcleo y lanzarlo antes de la detonación. Sí, asintió Morano. Pero la explosión acelerará el ciclo térmico de la nave si la despresurización no ha surtido efecto para entonces. Si Nora sigue en la cámara cuando detone la bomba nuclear, no terminó. No era necesario. El plazo era ahora finito. 18 horas para salvar la misión. 18 horas antes de que la estrategia del gobierno se convirtiera en aniquilación. Nora ya se estaba preparando, revisando su equipo y repasando mentalmente los protocolos. Quería detenerla. Quería ofrecerme como voluntario en su lugar. Quería encontrar una alternativa que no implicara ver a alguien a quien amé adentrarse en la oscuridad helada. Pero no había alternativa. Nunca lo había habido. Al cerrar su casco, Nora se giró una vez más. Gracias por volver a Marte, Daniel. Por no quedarte en órbita con tu dolor. Significó algo. Luego desapareció, atravesando la esclusa de aire, hacia el túnel de acceso, hacia la nave, hacia la cámara térmica y el frío que le detendría el corazón. La cuenta regresiva marcaba 82 horas. El equipo de extracción de Cole irrumpió por la escotilla de acceso principal con una precisión nacida de la desesperación. Sopletes cortantes atravesaban el casco de la nave como cirujanos contrarreloj. Morano supervisaba desde el centro de operaciones, observando las firmas térmicas en la pantalla y monitorizando las constantes vitales del traje de Nora mientras descendía por el conducto de mantenimiento hacia la cámara térmica. Su ritmo cardíaco era constante, 112 pulsaciones por minuto, más alto de lo normal, pero controlado, profesional.
Las lecturas de temperatura interna cambiaron cuando la gente de Cole entró en el pasillo principal. Nubes de polvo marcaron su paso. Los diagnósticos de los equipos se desplazaban por nuestras pantallas. Todo nominal, todo procediendo según lo planeado, lo que significaba que algo inevitablemente se rompería. Nora llegó al punto de acceso a la cámara térmica. El conducto de mantenimiento terminaba en una caja de control aproximadamente a 6 metros por encima del suelo de la cámara. Comenzó a descender en rappel. El mecanismo de descenso de su traje funcionaba sin problemas contra la gravedad marciana. En posición, su voz se oía con calma. Se oía estática entre las palabras. Tengo imágenes del recipiente principal de contención de plasma. Es más grande de lo que indicaban los escaneos de radar, aproximadamente 9 metros de diámetro. El conjunto de válvulas está integrado en la estructura base. El equipo de Cole se dirigía hacia el núcleo central de datos. Su cápsula de aislamiento ya estaba desplegada. Un laboratorio móvil diseñado para extraer y proteger tecnología sensible. Las lecturas térmicas mostraron que la temperatura de las cámaras del reactor aumentaba constantemente. La secuencia de arranque se aceleraba más allá de las proyecciones iniciales. Cuenta regresiva, 78 horas. Alguien anunció desde la estación orbital, la tasa de aceleración se ha duplicado. Algo está provocando una distribución de energía más rápida de lo esperado. La nave sabe que estamos aquí, dije en voz baja. Está respondiendo a las intrusiones. Acelera la secuencia porque nos percibe como una amenaza. Morano no respondió, pero apretó la mandíbula. Estaba asimilando la misma idea que yo. La nave no era una máquina. No del todo. Las máquinas no perciben ni responden a estímulos externos con protocolos de amenaza acelerados. Nora comenzó a trabajar en el montaje de la válvula. Sus movimientos eran precisos y deliberados. Leía las especificaciones mecánicas en una tableta portátil, comparándolas con los mecanismos estándar de liberación de presión que había estudiado antes de entrar. El polvo marciano de la cámara se adhería a su traje. Capas de historia geológica la cubrían como un sudario. El sello principal está corroído. Ella comentó, voy a necesitar más fuerza para abrirlo. El mecanismo no se ha movido en aproximadamente 1.300 millones de años. El equipo de Cole llegó al núcleo central de datos. El cilindro cristalino era más grande de lo que habíamos previsto según los escaneos internos. Su superficie reflejaba las luces de trabajo en patrones geométricos, como diamantes fracturados dispuestos en configuraciones deliberadas. La maniobraron cuidadosamente hasta la cápsula de aislamiento. Fue entonces cuando la nave se movió. No fue un temblor, sino una convulsión. Los soportes estructurales crujieron. La nave entera se desplazó hacia abajo quizás medio metro, hundiéndose más en el lecho rocoso marciano. Las alarmas sonaron en múltiples frecuencias. Los sensores del traje de Nora registraron un repentino aumento de presión. La cámara térmica se estaba despresurizando por sí sola. Los campos de contención se estaban desestabilizando. El plasma se escapaba por canales secundarios. La energía térmica se propagaba sin control por la red de distribución de la nave. Situación de emergencia, dijo Nora, con la voz aún firme pero ahora más rápida. El sistema está fallando catastróficamente. Se está produciendo una brecha en la contención. Fuera, dije. Salgan de ahí ahora mismo. No puedo. Si dejo la válvula abierta sin estabilización manual, el plasma se conducirá directamente al núcleo del reactor. Necesito revertir la secuencia de despresurización y sellar la brecha desde este extremo. El equipo de Cole estaba cargando el núcleo en su trineo de transporte. A su alrededor, el interior de la nave se iluminaba. Se activaban bancos de sistemas de emergencia, las luces parpadeaban en secuencia, revelando cámaras que no habíamos documentado. Pasillos que se extendían más allá de los parámetros de nuestro estudio original. Y había algo más en esas luces. Algo geométrico, matemático. Un patrón que se proyectaba en las paredes de la nave como una cuenta regresiva plasmada visualmente. Números que duelen al mirarlos directamente.
Secuencias que parecen plegarse a través de dimensiones que nuestros cerebros no podrían procesar. Se escuchó la voz de Daniel Nora. Estoy leyendo algo más aquí abajo en la cámara del reactor. Hay una interfaz de control secundaria. Está activa, pulsando, como si estuviera esperando algo. ¿Esperando qué? ¿A que alguien introduzca una secuencia de comandos? La arquitectura sugiere que requiere una interfaz neuronal directa, integración biométrica y la conciencia humana sincronizada con los sistemas de la nave. La comprensión me golpeó como una aceleración en el vacío, las huellas en la cabina, los 2 asientos diseñados para pilotos humanos, los residuos biológicos que aún conservaban estructuras de aminoácidos después de 1000 millones de años. Esta nave fue construida para nosotros. O mejor dicho, fue construida para lo que solíamos ser. El equipo de Cole retrocedía hacia la escotilla de acceso. El núcleo estaba asegurado en su contenedor protector. Tenían quizás 15 minutos antes de que se cerrara la ventana de extracción y los protocolos de contingencia termonuclear se volvieran irreversibles. Nora había dejado de intentar cerrar la válvula. En cambio, se dirigía hacia la cámara del reactor, hacia esa interfaz secundaria, hacia lo que fuera que había estado esperando en la oscuridad desde antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. Nora, ¿qué estás haciendo?, pregunté. Algo estúpido, respondió. Pero tal vez necesario. La nave está fallando porque está confundida. Despertó después de un tiempo geológico esperando una secuencia específica de comandos. Llegamos como una anomalía, una variable que no había previsto. Ella extendía la mano hacia la interfaz neuronal. No lo hagas, le dije, pero sabía que ya lo había hecho. La interfaz neuronal aceptó a Nora como el agua se absorbe en la arena. Los sensores de su traje se descontrolaron. Las lecturas biométricas se dispararon y luego se estabilizaron en patrones que jamás había visto. Durante aproximadamente 43 segundos, existió en 2 estados simultáneamente. Su cuerpo físico se encontraba en la cámara del reactor, mientras que su conciencia se distribuía a través de la red informática de la nave. Luego se desconectó. Su voz se escuchó por las comunicaciones, pero no era la suya del todo. Algo había cambiado en su forma de hablar. Los ritmos se alteraron. El tono cambió a algo que sonaba casi a tristeza. Ahora lo entiendo, dijo. La nave es alienígena. Es nuestra. Nos pertenece. La construimos. Siempre la hemos construido. Nora, regresa al pozo de acceso, ordené. El equipo de Cole está moviendo el punto de extracción. Debes evacuar. Escucha, continuó, ignorándome. La humanidad no es nueva. Ya hemos surgido antes. Múltiples ciclos que abarcan miles de millones de años. Alcanzamos la singularidad tecnológica. Apuntamos a las estrellas. Y entonces algo se rompe. Siempre ocurre una falla catastrófica en nuestra conciencia colectiva. Reducimos civilizaciones a cenizas y volvemos a empezar de cero. Este barco es un bote salvavidas, uno de miles, diseñado para preservarnos, para asegurar que pudiéramos empezar de nuevo. La cuenta regresiva se había detenido, congelada en 63 horas y 20 minutos. La desestabilización térmica es temporal, explicó Nora. He iniciado un protocolo de estasis. El reactor está reduciendo su potencia al mínimo, pero no es una solución permanente. Eventualmente, la secuencia se reanudará. Eventualmente, esta nave intentará despegar, estemos listos o no. El equipo de extracción de Cole estaba a través de la escotilla de acceso. El núcleo estaba cargado, asegurado, listo para el transporte inmediato a los vehículos de recuperación orbital. Morano coordinó las evacuaciones finales. 10 minutos para la salida del transbordador. Tal vez menos. Hay algo más, dijo Nora, con la voz ligeramente quebrada. Puedo ver los registros de navegación. Puedo ver a dónde se supone que deben ir estas naves. Y Daniel, hay otras. 5 naves más enterradas en Marte, dispuestas en patrones geométricos, configuración reticular. Todas están conectadas a través de una red compartida.
Cuando una se lanza, las demás se activan en secuencia. ¿Para qué?, pregunté. Para partir. Para ir a algún lugar que hemos olvidado. Las coordenadas están enterradas en almacenes de datos cristalizados. La información del destino es que no puedo leerla. Está codificado en un formato que nuestras matemáticas actuales no pueden procesar. Pero la intención es clara. Estas naves están destinadas a terminar algo que nuestra última civilización comenzó y abandonó. Morano me estaba hablando por el oído. El comando estratégico está retirando la autorización termonuclear. Quieren extraer y asegurar el núcleo antes de implementar protocolos alternativos. Tienes 10 minutos antes de que se reinicie la línea de tiempo de decisión. El equipo de Cole se dirigía hacia las lanzaderas. Habían dejado a Nora atrás en la cámara térmica. Quería creer que era porque se había ofrecido voluntaria, porque los cálculos habían determinado que era el activo más prescindible. Sabía que era porque la había dejado ir. Daniel. La voz de Nora se escuchó por última vez. Necesito que hagas algo. Cuando esta cuenta regresiva llegue a cero, cuando la nave comience su secuencia de ignición real, no podré detenerla remotamente. Alguien tendrá que estar en el asiento del piloto. Alguien tendrá que interactuar directamente con la red neuronal y anular el vector de lanzamiento. No te voy a dejar ahí abajo. Dije, sí, lo harás. Vas a volver a esos pasillos. Vas a ir a la cabina, y cuando llegue el momento, te sentarás en esa silla y recordarás lo que significa ser humano. Vas a tomar una decisión importante. Nora, siempre te amé, Daniel. Incluso cuando estabas ocupada intentando salvar a Tommy calculando lo impredecible. Incluso cuando te convenciste de que el conocimiento podía prevenir el caos. Te amé porque lo intentaste. Porque creías que la comprensión podía mejorar las cosas. Y tal vez tenías razón. Tal vez este momento, esta decisión que estás a punto de tomar, demuestra que tenías razón desde el principio. Sus lecturas biométricas iban en descenso, su ritmo cardíaco bajaba. Su temperatura corporal descendía mientras los calentadores del traje luchaban contra el frío marciano que se filtraba por las paredes de la cámara. Vete, susurró, antes de que sellen las salidas. Antes de que decidan por ti. Me puse en marcha antes de que la decisión consciente se registrara en el centro de operaciones, pasando por las protestas de Morano, a través de la esclusa de aire de la superficie y hacia el polvo marciano. La silueta de la nave se alzaba imponente frente a mí, oscura contra el paisaje rojizo. Detrás de mí, las lanzaderas despegaban. El equipo de rescate de Cole ascendía hacia la recuperación orbital. Arriba, la tenue atmósfera de Marte temblaba con su paso. Y en el interior, en la cámara térmica muy por debajo de la superficie, el ritmo cardíaco de Nora continuaba su desaceleración, 60 latidos por minuto, 50, 40. Llegué a la escotilla de acceso de la nave justo cuando las luces interiores cambiaron de configuración. Nuevas secuencias aparecieron en esas pantallas inexplicables. La cuenta regresiva se reinició, no a las 63 horas, sino a las 18. Alguien en el mando estratégico acababa de activar la contingencia termonuclear. Caminé por los pasillos de la nave y me dirigí hacia el asiento del piloto. Hacia la decisión que Nora había tomado por ambos. Me senté en el asiento del piloto. Los tentáculos de la interfaz neuronal se extendían desde el reposacabezas, perforando mi casco con precisión quirúrgica. El dolor inundó mi conciencia primero, abrasador. Luego algo más lo reemplazó. Comprensión. La nave me lo mostró todo. No el lenguaje, no las palabras. Datos puramente experienciales descargados directamente en mi arquitectura neuronal. Vi el primer imperio. La iteración original de la humanidad millones de años antes del Homo sapiens. Una rama diferente, pero esencialmente la misma especie. Conquistaron Marte, Venus y Europa. Construyeron máquinas que plegaron el espacio-tiempo. Intentaron alcanzar el estatus de dioses y fracasaron estrepitosamente. El colapso fue total, nuclear y bioquímico. Se autodestruyeron, luchando por recursos que ya habían agotado por arrogancia.
Esta nave era una de las muchas naves de supervivencia diseñadas para sembrar nuevos mundos con archivos genéticos, planos tecnológicos, memoria cultural y pólizas de seguro contra la extinción. Pero nunca llegó a zarpar. La civilización se derrumbó demasiado rápido. Las naves permanecieron inactivas, esperando, dormidas a través de eras geológicas, a través de epopeyas donde la vida se reconstruyó desde cero, a través de la evolución de nuevas especies que finalmente se convirtieron en nosotros. La humanidad no evolucionó. Nos reencarnamos. Olvidamos. Empezamos de nuevo. La cuenta regresiva marcaba 16 horas. El dispositivo termonuclear ya estaba armado. El mando estratégico había tomado una decisión. Destruir la nave. Contener la información. Borrar la prueba de que éramos la segunda generación de una especie condenada a repetir su propio colapso. Comprendí lo que Nora había comprendido en esos últimos instantes. La nave no era una amenaza. Ofrecía una opción. Una forma de romper el patrón o de continuarlo. El vector de lanzamiento se calculó teniendo en cuenta la liberación de gases atmosféricos de Marte. La nave atravesaría las capas superiores del planeta, despojando a la ionosfera y destruyendo todo a su alrededor. La base ardería. El equipo de rescate de Cole sería incinerado antes de alcanzar una altitud segura. El mando estratégico tendría su justificación para la bomba nuclear. La humanidad continuaría su ciclo. Ascenso, destrucción, reinicio. Sin variación, sin escapatoria. El mismo guión repetido a lo largo del tiempo geológico. Mis dedos encontraron los controles de navegación. La interfaz aceptó mis comandos como si hubiera sido diseñada específicamente para este momento, porque así era. Hace 1000 millones de años, cuando una versión anterior de mí mismo tomó esta misma decisión, alguien había programado planes de contingencia, protocolos alternativos, una forma para que un piloto anulara la secuencia de lanzamientos y los parámetros de la misión se veían comprometidos. Recalculé el vector de propulsión, lo incliné hacia arriba, alejándolo de Marte, alejándolo de la base, alejándolo de las zonas orbitales pobladas. Los sistemas de la nave registraron mi anulación. La cuenta regresiva se aceleró hacia el encendido. Quedaban 17 minutos. Pensé en Tommy, en Margaret, en todas las decisiones que había tomado intentando evitar el caos, intentando controlar los resultados, en todo el conocimiento que había acumulado, en toda la comprensión. Y nada de eso había salvado a nadie. Nada de eso había importado porque el caos no responde a ecuaciones. Pero tal vez la aceptación sí. Las cámaras del reactor se encendieron, no por fuego químico, sino por algo más antiguo, la tensión gravitacional. El casco tembló bajo mis pies. Las alarmas de presurización sonaron a todo volumen en los compartimentos. La nave se elevó, ascendió, aceleró a través del lecho rocoso marciano como un taladro de diamante. Las fuerzas G me aplastaron contra el asiento del piloto. Mis costillas se hicieron añicos una tras otra. Mi visión se nubló, pero mantuve el control. Lo mantuve durante la tormenta de plasma. Lo mantuve durante el momento en que mi conciencia comenzó a fragmentarse. La nave atravesó la exosfera de Marte a 14 kilómetros por hora. Detrás, la base sobrevivió. Las lanzaderas sobrevivieron. Y en algún lugar de la cámara térmica, el cuerpo de Nora finalmente quedó inmóvil. Morí en los controles. No por la aceleración, sino por darme cuenta de que la ecuación que había buscado durante 8 años, la que lo predecía todo, nunca existió. Y eso estaba bien. De hecho, era hermoso. 3 semanas después, Margaret Kepler recibió un paquete de datos de la NASA. Dentro estaban mis pertenencias personales, mi anillo de bodas y un mensaje en vídeo. Yo en la pantalla, exhausta, ya agotada, pero aún hablando. Lo descubrí, Margaret. Descubrí que estaba haciendo mal. Pensé que si sabía lo suficiente, podría proteger a todos. No pude. Pero aprendí algo más. El conocimiento no se trata de control. Se trata de elegir qué hacer cuando el control no es posible. Elegí dejarlo ir.
Dile a la memoria de Tommy que lo siento. Dile que lo intenté. Ella lo vio 3 veces. Luego lloró de verdad por primera vez desde el funeral. Mientras tanto, la NASA recibió una ráfaga de telemetría del espacio profundo. Coordenadas de origen. La nave que yo había pilotado lejos de Marte. La señal no era de auxilio. Eran coordenadas. 5 posiciones en la superficie marciana, en el subsuelo profundo, cada una coincidiendo con la geometría de la red de la base de datos de navegación. 5 naves más, todas inactivas, todas a la espera. Sanjay Mercer, ahora de 79 años, estaba sentado solo en su oficina de Houston. Sacó una fotografía de 1971. Él de pie en la nieve antártica junto a una plataforma de perforación. Detrás de él, apenas visible entre capas de hielo, una superficie metálica reflejaba la luz. Tomó su teléfono protegido y llamó al administrador de la NASA. «Tenemos que hablar de Marte», dijo en voz baja. «Y tenemos que hablar de lo que realmente encontramos en la Antártida hace 50 años. Porque si esas 5 naves se lanzan en secuencia usando las coordenadas que Daniel Music transmitió, van a seguir el mismo camino de regreso a la Tierra, de regreso al punto de partida». La pantalla se desvaneció hasta quedar en negro. Apareció un texto. «El ciclo continúa. Siempre lo hemos hecho. Lo haremos de nuevo».